sea, todo eso tiene que ver. Ahora, otro aspecto que tenemos que considerar nosotros es sintomatología, aprender un poquito. O sea, no nomás, o sea, por ejemplo, en apio se le llama corazón negro, es una deficiencia de calcio. Otra cosa que, si no conocemos la planta, hay, es acelga, pero hay acelga que es china, hay acelga que es así como lisita, hay acelga que tiene la nervadura muy ancha, y nosotros podríamos confundir con una sintomatología de otra cosa. Entonces es importante que saber que existe el dimorfismo intravarietal. Otra cosa, aquí yo puedo ir a un cultivo y ver, ay, mira, tiene frutos descoloridos. Pero lo que no me he fijado es que no, es que son frutos para semilla. Entonces por eso los veo en otro tono, en este caso de berenjenas. Aquí, digamos, veo unas plantas más pequeñas y otras más grandes. Este es betabel. Y también yo podría decir, híjole, que no, pues en este caso no es una cuestión nutrimental, es deficiencia de luz. Que aunque les dije que todo es deficiencia nutrimental, eso es otra explicación. Sí llegamos a la deficiencia nutrimental, pero por otro camino, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo se resolvió con siembras intercaladas. O sea, primero se sembraban las hileras centrales, después las contiguas y al final eran 6. Con esto incrementamos el rendimiento de las hileras centrales, porque cuando sembramos todos al mismo momento, aquí podríamos estar obteniendo 4 kilos por metro cuadrado en hileras centrales y aquí hasta 12, 10 kilos por metro cuadrado. Entonces, cuando se sembraron con diferentes fechas de siembra, ya se homogenizaba más ese rendimiento. Deficiencia de hierro, o sea, tiene uno que también saber si es un elemento móvil o no móvil, para saber dónde lo vamos a distinguir. En este caso, pues, hojas jóvenes, en deficiencia de hierro. También saber si es, por ejemplo, aquí puede ser una deficiencia de boro, si uno ve las características, pero como huele, no es una deficiencia, es una pudrición bacteriana. Ese es algo que distingue las pudriciones bacterianas, el aroma. Deficiencia de magnesio, deficiencia de calcio, así, pero es algo que tenemos, por ejemplo, que considerar. Existen tablas que uno puede comprar, existen ya muchas cosas, pero cuando no teníamos eso, pues utilizábamos, por ejemplo, no esta de Comex. Y nosotros decíamos, tiene un verde o tal, ¿no? Verde M106. Por eso quise que fueran esto, para que ustedes vieran los colores, porque si no, se iba a perder. O sea, ustedes pueden hacer sus tablas, o sea, su sintomatología, describirla, y en un momento dado, o sea, a ver, ¿qué tono de verde es? Alguien me diría, por ejemplo, ¿tú qué me dirías? ¿Qué verde es? ¿Y este? Verde más fuerte. ¿Sí? Entonces, pero si ya hay una referencia, digo, alguien me puede decir, bueno, hay un colorímetro, que no sé qué, bueno, pues sí, ¿no? Pero que también nosotros tengamos alternativas. Algo práctico también, porque a lo mejor hay la capacidad para adquirir un colorímetro de momento. Exacto, y vas comenzando, ¿no? También algo así podemos hacer con la salinidad, para describir los daños. Desde uno decir una salinidad incipiente, bueno, esto es una definición, fueron definiciones que yo utilizaba, porque yo tenía que entregar reportes. Y así, ¿no? O sea, y yo digo, ¿cómo le digo? ¿Cómo mando? Porque yo estaba yo allá en Puebla, y tenía que mandar aquí mi informe del estado nutrimental de las plantas. Y entonces por eso fue generar este tipo de conceptos, ¿no? Según yo, incipiente, avanzada, alguien me diría, no, pues primero es fuerte, primero es media, o sea, no, pues cada quien, ¿no? La cuestión es que sean datos que sean útiles, ¿no? Y si ven aquí, ¿no? Cómo se ve el daño en los bordes contra un daño más severo. Bueno, ya vimos importancia, conceptos, vamos a ver estos 3 últimos, que es lo que más la gente busca, ¿no? En un curso, pero hay que tener en cuenta los anteriores, todo eso de fisiología. Formulación, aspectos, desde qué objetivo tenemos, eso es primordial, ¿no? En este caso, bueno, que si la solución es Steiner, qué sistema hidropónico, sustratos, presión osmótica, qué volumen. Entonces, vamos a ver, digamos, el objetivo. ¿Para qué va a ser nuestra cosa? ¿Qué vamos a hacer con esa solución nutritiva? ¿Es un aspecto comercial, como el que trabaja nuestro compañero?
es de investigación, como que alguna tesis, es un pasatiempo en la casa, o otro, ¿no? Ahora, dentro de esos, o sea, ¿yo qué puedo decir? Tengo la capacidad, tengo el tiempo, tengo los medios, me gusta o no me gusta. Abel siempre les dice a todos sus alumnos que llegan, y aunque no son sus alumnos, hagan lo que les gusta en su trabajo de investigación. Desarróllense, o sea, para que, pues, al menos si no gana uno mucho, que esté donde a uno le gusta, ¿no? Entonces, pues por eso el objetivo. La solución Steiner es una que hay algunas personas que critican esa solución, pero sin embargo la ocupan y la siguen ocupando. Porque tiene varias cosas así a favor, ¿no? Pero la cosa es como nunca la han entendido, pues no piensan que es una solución más. No es eso. Son 4 aspectos que se ven en esa solución nutritiva. La relación mutua entre aniones, entre cationes, presión osmótica, pH. Ajá. Los aniones básicamente son 3, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio. Digo, aquí podría entrar el amonio, pero ya son cosas más específicas. Pero en términos generales, eso es lo que maneja la solución Steiner. ¿Cómo fue que este señor la diseñó? Bueno, pues hizo muchas combinaciones, muchas de estos 6 productos, bueno, de estos 3, ¿no? Así. Y encontró que, bueno, que si yo me paso de cierta cantidad, se precipitan. Ajá. O que en cierta cantidad pueden causarle daño a la planta. Entonces, se guió por un criterio físico-químico para desechar algunas o por los límites fisiológicos para las plantas. Y entonces así encontró esta área, las combinaciones que estén dentro de esto son para las plantas y las combinaciones de estas son los aniones. Por eso es que la solución nutritiva de Steiner no es una solución en números absolutos, son relativos. Entonces cuando alguien dice Steiner al 50%, pues quién sabe qué me está diciendo, porque es como que me diga, te voy a pagar el 50% del dólar, de dólar, cotizado cuánto, antes de que renunciara el secretario de Hacienda o después, ¿no? O sea, y en las plantas, pues muchas veces son microgramos o miligramos o cosas así, dependiendo de la cantidad que esté uno preparando. Entonces, pues sí, tiene uno que considerar, ¿no? Por eso no hay eso de que Steiner al 50%. Luego, bueno, pues hay diferentes soluciones, si ustedes vean la variabilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas están con Steiner 167, y hay alguien que dice que con 106, hay alguien que dice que hasta 236. Eso es porque las plantas son muy elásticas. ¿Qué significa eso? Que aguantan mucho. Como en mexicano se dice, ¿no? Que aguanta mucho, tolera mucho. Pero dicen, si a mí me hubieran dado de comer mejor cuando era yo pequeño, quizá hubiera crecido más. Igual, ¿no? Las plantas. O sea, no están expresando muchas veces su potencial genético. Todo lo que les decía yo, ¿no? Como generalmente cuando hace una solución debe de haber un balance, que la cantidad de aniones sea igual a la cantidad de cationes. Otro aspecto para la formulación es el sistema que estemos empleando. Cuando, por ejemplo, es en cultivo en solución, nada más, cuando es con riego intermitente, como podría ser esto hasta fertirriego, ¿no? Por decir algo, nada más que sin recuperación, digamos. O que esté todo el tiempo el agua circulando. Todo eso tiene que ver para cómo formulo yo una solución nutritiva. En este caso, hasta qué presión osmótica puedo yo utilizar. Generalmente las presiones osmóticas son menores cuando la raíz está más tiempo en contacto con la raíz, y cuando la raíz está menos tiempo en contacto con la solución, podemos manejar presiones osmóticas más altas. Aquí tenemos, ¿no? Que en bancales, o sea, la disponibilidad en un momento dado de sustrato, cómo pueden influenciar en las plantas. Tenemos que vigilar aquí la frecuencia de riegos, el tipo de sustratos. Ajá. Otra cosa que aquí se me pasa, cuando uno va a iniciar por primera vez, utiliza sustratos, dicen que el sustrato es inerte, no es cierto, no hay sustrato inerte, que aunque nos dicen eso, no es cierto. Siempre, y en el caso de los, digamos, de los tesonquios, ya sea, este negrito es el que se ocupa para las carreteras, se conoce como sello 3A, es un basalto. También, digamos, pero es más poroso. La cuestión es de que cuando uno analiza la solución por primera vez, o sea, aplico yo la solución a mi sustrato y analizo esa solución, tengo una merma de fósforo, pero tremendo, casi, o sea, se me acaba. Y dice uno, pues ¿cómo? Pues si todavía está en semilla la planta, ¿no?
No, lo que pasa es que hay fijación de fosfato en los sustratos. Entonces, por eso es conveniente hacer una aplicación de superfosfato simple, digamos, para o sea, saturar el sustrato. ¿Por qué? ¿Y por qué dicen, no, pero yo lo he tenido y no hay problemas? Sí, pero ¿cuál es una de las funciones del sustrato? Las raíces, el crecimiento de raíces. Y si no tengo, o sea, aquí yo voy a tener una deficiencia de fósforo. Entonces ya de inicio, ya mis plantas no van a tener un buen sistema, o podrían haber tenido un buen sistema de raíces, o un mejor sistema, si yo hubiera hecho esta fertilización. Aquí les voy a ejemplificar. Estas soluciones tienen la misma presión osmótica. Pero sin embargo, vean aquí, esta tiene 12 de nitrato, 6,57, 12 de 18 de nitratos. Entonces ustedes me dicen, es que fue la solución Steiner al 50%. Pues no, porque eso no me dice realmente cómo está la solución nutritiva. Tiene que estar referida a una presión osmótica en las cantidades. Salud. Porque les digo, o sea, esta de 6 y esta tienen la misma presión osmótica. O sea, uno las ajusta. Y en este caso, digamos esta, que tiene una menor cantidad de nitratos, puede ser muy bueno para ceiga, espinaca, para vegetales verdes. ¿Por qué razón? Porque, digamos, el nivel de nitratos tiene inferencia en la cantidad de los nitritos. Los nitritos forman parte de la hemoglobina. Y si hay una cantidad alta, la hemoglobina pasa a metahemoglobina. Y en el bebé puede presentar síntomas de asfixia. Por eso, digamos, eso de que a los bebés, a los pequeños, darles así vegetales verdes, no es tan recomendable. No sabemos el origen, no sabemos qué tan alto el contenido de nitratos tiene. Ajá. Entonces, en lugar de hacer un bien, podemos hacerle un daño. Incluso la norma de exportación también delimita los nitratos en cada uno de los cultivos. Podemos rebasar esos. Y a veces, pues no, como aquí no se analiza. Otro aspecto muy importante, ya ven lo que nos decía la doctora, ¿no? O lo que se platicó de que hace 15 días, un lunes, una cosa así, de que la tromba que cayó en Guadalajara, ¿no? Que sí cambio climático, que sí no cambio climático, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí en hidroponía nosotros ¿qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo participamos? Una mayor presión osmótica, nos permiten, o sea, que disminuye el punto de congelación para las plantas. Sí, por sus propiedades coligativas. Si no se acuerdan, luego le chequen eso. Nosotros, digamos, allí en la zona, es una zona cálida. Y una ocasión celaron los cultivos ahí de jitomate, y los únicos que tenían sus cultivos en buen estado éramos nosotros. No, pues nos llegaron a ver, no, pues díganos qué le pusieron o cómo le hicieron, ¿no? O sea, hasta se enojan. Y no, pues simplemente que nuestra solución nutritiva, pues partíamos de un agua que tenía casi 2 de conductividad, más las sales que le poníamos, andábamos casi en los 3. El jitomate aguanta 3, 4, hasta 3, 6 más o menos. Entonces, pero eso les permitió a nuestras plantas tolerar esa. Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí tu fresa, pero entonces soluciones con un potencial osmótico más alto ayudan, digamos, en invierno. Cuando uno prepara también la formulación, tiene que ver qué cantidad de agua vamos a emplear. A veces en tanques grandes, ¿no? Pues empleo la cantidad, y pues en general los fertilizantes, las sales que se ocupan, están dadas con la solubilidad, ¿no? O sea que se manejan sin nitrato de potasio, nitrato de calcio, son solubles, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una relación, ¿no? Que unos son muy baja, etcétera. Pero, digamos, hay datos más específicos, ¿no? Que sea una temperatura dada, qué fertilizante o sal vamos a emplear y cuánto podemos hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces lo que preparamos son soluciones madre. Una solución madre es una solución concentrada de donde vamos a estar tomando cierta cantidad para otro volumen más grande. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta a la hora de formular. Como quien dice, ya, acabamos la parte de formulación. Ahora la preparación. ¿Qué tenemos que considerar cuando preparan una solución nutritiva?
tres aspectos. Digo, hay más, ¿no? Pero así, calidad del agua, fuente de nutrimiento, mecánica. Calidad del agua. ¿Cómo es la lluvia aquí en el país? Digamos que tenemos, aunque tengamos nuestras plantas de invernadero, pero mientras no sea agua de pozo, que sea agua de río, de lago, etcétera, pues nos va a influir las condiciones ambientales, si llueve o no llueve, la concentración de sales que podemos tener. Y sí, ¿no? Entonces nosotros aquí, digamos, en el país, en la mayoría es lluvias en verano. Es lo que vamos a tener, entonces es cuando tenemos mejor calidad de agua, en términos generales. Aquí, bueno, si lo relacionamos con pH, y con la conductividad eléctrica, ¿no? O sea, pues vamos a tener, cuando no llueve, pues tenemos datos más altos, ¿no? De conductividad eléctrica, o sea, más sales. Nuestros rendimientos al aire libre, en general, o sea, pues son producciones de verano, ¿no? Digamos así, son las producciones más altas. Pero muchas veces, aunque estas son más pequeñas, el precio puede ser que es lo que haga competitivo a los productos, ¿no? Digamos. Uno se topa, por ejemplo, allí en Puebla, me dicen a mí, es que tiene sodio, es que tiene esto. Sí se puede, pero pues hay que hacer binas. No, es que otro ingeniero vino y nos dijeron que nos dieron la solución. Sí, pero tenemos que considerar, o sea, qué tiene el agua, ¿no? A veces no hay tanto problema, pero hay ocasiones en que sí es problema. Entonces, por eso es conocer un poquito, ¿no? Así un poquito de química. Entonces, sodio, puede tener 50 procesos, pero manejamos los otros cationes. Cloro, igual, pero en este caso con aniones. Y se hace. Eso ya es un trabajo fino, no cualquiera puede, no porque sea muy difícil, sino porque ni siquiera nos los enseñaron o nos dijeron alguna vez en la escuela y no lo llevamos así como un concepto, ¿no? Ya cuando, alguna vez escuché esto, ya. Entonces, por eso se hace análisis de agua, de las fuentes naturales. Y un aspecto muy importante es el nivel de nitratos. Si nuestra agua tiene un nivel de nitratos alto, casi nunca ocurre en fuentes de agua naturales, significa que arriba mataron a una persona, mataron a un perro, sí, o sea, no una persona, un perro. Eso, o sea, eso nos dice que se está descomponiendo arriba el perro. O que las descargas de casas, imagínate, descargan toda su agua del sanitario, Carla. Y esa agua la queremos para nuestras plantitas, pues luego no es buena. ¿Y cómo nos damos cuenta? Muchas veces con un nivel de nitratos alto. Y la otra es hacer un análisis bacteriológico, pero ese sale mucho más caro, ¿verdad? Sí, así mucho más caro. También hay técnicas con plantas vinificadoras. No sé, el experto. Bueno, un análisis de agua de los elementos meteorológicos y físicos en un laboratorio certificado hace unos 3 años valía 27,000 pesos. 2 parámetros. ¿Una sola muestra? Una sola muestra. Sí. Entonces ya, más o menos. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Haces el análisis? Bueno, debido a ese problema que les comento, los costos, sabemos que el está mal. Las descargas, todo eso. Entonces hicimos con una alumna una revisión de cómo podemos encontrar o deducir qué contaminantes, no concentraciones, sino qué tipo de contaminantes puede tener uno. Y una cosa es recorrer el cauce de descargas. Si tenemos aguas arriba, por ejemplo, descargas de sangre, vamos a encontrar ciertos contaminantes. Hicimos un cuadro, quedó muy grande, pero entonces nos dimos cuenta que se podía inferir. Ahora, el reto que yo siempre he remarcado, hay que buscar soluciones, disminuir esas concentraciones, aunque no las mida, pero sí puede reducir. Entonces, otra técnica que sí experimentamos es la variación riparia, la variación ribereña de los ríos. Y nos percatamos que hay mucha teoría al respecto. Entonces, hay cierta vegetación que te dice por qué está dominando en ese río. Por ejemplo, si ustedes ven el Carrizo, tiene exceso de materia orgánica y hay descargas. O sea, el Carrizo invade los cauces desde un canal o de un río y eso nos está diciendo aguas arriba. Entonces, hay unas maneras indirectas que podemos también tomar decisiones para tomar algunas medidas de mejoramiento de los ríos. Por ejemplo, en Michoacán, no sé ahora, ¿no? Pero antes, que no estaba tan caro el aguacate, tenían muchas porquerizas. Y entonces el agua tenía un alto contenido
nitratos por las descargas que tenían de la matones de los animales, de todo el desperdicio, cosas así. Digo, ahora no, porque pues, quién sabe, de tener marranos a tener aguacate, pues ya, tienen aguacate. Lo que nos decía el profesor, no son árboles para 100 años. Pues es algo que le puedes heredar, son 3 generaciones, ya 30 años, más o menos. Ahora bien, cuando ya, digamos, con esos datos, o sea, uno hace un balance, ¿qué tiene el agua? ¿Qué le voy a poner? Se hacen, o sea, se ajusta. Y ya sobre eso, bueno, pues ya se prepara se formula la solución nutritiva y se prepara, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta la calidad del agua. Ya en términos prácticos hay otras cosas que uno hace, ¿no? Si voy, yo por ejemplo, voy a ir contigo, ¿no? Y me lavo las manos. Ay, qué payaso que es. No es de que uno, sino es para ver si hace espuma o no hace espuma. Con un jabón, ¿no? Si tengo que usar champú. O sea, cosas así, ¿no? Para saber qué tan duro es el agua. Entonces ya de ahí digo, tiene un pH alto. O sea, hay ciertos tips que uno ve, ¿no? Es bueno, parte del otro. Ahora, y esa agua, bueno, pues la vamos a manejar, la tenemos que usar. No es de que voy a traer agua desde dónde, ¿no? Entonces, digamos, un de limones de carga, digamos que un mil equivalente, ¿no? Como se usaba antes, más o menos las aguas tienen un pH de 8.3. Entonces yo voy a saber que tiene carbonatos y que su pH es alto. Si no me puedo lavar bien las manos. Ahora le agrego fosfato, como yo, pero lo más, o sea, si le agrego como ácido fosfórico, a lo más que lo puedo bajar es a 5.9. Y generalmente las soluciones de preferencia para mí, gusto personal, entre 5 y 5.5. Entonces, si yo quiero utilizar ácido fosfórico, no puedo. Tengo que utilizar otros ácidos y tengo que ver las características de cada ácido. Entonces, en un momento dado, si no necesito aportar fósforo, entonces ácido sulfúrico o ácido nítrico. Pero ¿en qué orden? Eso sí tiene que ver. Porque, o sea, uno es más fácilmente para bajar un pH más alto que un pH, digamos, como alrededor de 6. O sea, todo eso tiene que ver. Son como una línea de amortiguamiento. Si yo le echo ácido sulfúrico, pum, baja así. Pero luego se estabiliza. Si yo le echo un poquito de, o sea, si yo no quiero ocupar mucho eso, ocupo nitratos, bueno, entonces ese baja más así. Ya nomás pues un chorrito de sulfúrico y ya tengo el pH, ¿no? Pero a veces por las condiciones del agua, prefiero estar ocupando ácido nítrico y ácido fosfórico, porque ya tengo un agua con un pH muy alto. Entonces, dependiendo de un cultivo que voy a tener, no es lo mismo tener apio que que me tolera una conductividad eléctrica, digamos, de 3.1 a una selga que me tolera 4. O sea, todo eso tiene que ver para cuando yo preparo. Sí, ¿no? Entonces, aquí es lo que dice, ¿no? Que no podemos usar el ácido fosfórico. ¿Por qué la importancia de los fosfatos? Muchas veces uno dice, bueno, si el fósforo como que nada más le pongo un equivalente y ni en cuenta, ¿no? No, es que lo que le da es el poder de amortiguamiento a las soluciones. Una estabilidad de una solución está mucho en relación a los fosfatos. Por eso es importante. Por eso eso de agregar a fósforo al inicio a mi sustrato y después un buen manejo del fosfato, eso es lo que tiene que ver, le da mejor estabilidad a las soluciones. Este es un cuadro que alguna vez hemos visto, ¿no? De cómo están los nutrimentos y que si hacia acidez, hacia alcalinidad, bueno, pues eso en suelo sí, pero en hidroponía no necesariamente, ¿no? Es el mismo comportamiento. Digamos, porque en hidroponía casi vamos a estar aquí. Entonces sale de la gráfica o de eso que nos enseñan para los suelos. Pero pues y punto de comparación, ¿no? El hidróxido sódico, digamos, hacia la alcalinidad contra el ácido clorhídrico, jugos gástricos. Una cerveza es ácida. Hasta cerveza le podemos poner, digamos, cuando está, digamos, la fertilización. ¿A quién, eh? Sí, o sea, podríamos así que uno para necesito para ajustar el pH, ingeniero, o al encargado, ¿no? Al productor. ¿Por qué quiere una cerveza? Pues es que para bajar el pH. y de veras, o sea, pero hay la justificación técnica.
O sea, hasta un pan. Y ahora, ¿por qué tiene que ver eso, no? Porque también, o sea, tenemos una especie, digamos, en el pepino, aquí. Tres cultivares, ¿no? Poinset, Victor y Spring. Estos dos son híbridos. Ajá. ¿Qué características en general de los híbridos? Es que entran más rápido en producción. Son más cortos, o sea, su periodo de vida. Venden rápido todo eso. Contra un cultivar, ¿no? Eso es bueno y malo. Porque si tenemos salinidad, la salinidad es como cualquier persona, ¿no? Así de que se te va acumulando, ¿no? O sea, que te acumulan los años, a la planta se le acumula la sal. Entonces, si tenemos un cultivar de crecimiento rápido, o sea, una planta de crecimiento rápido, y si esa puedo ponerla en lugares donde salimos, porque aunque se me acumule sal, mi producción va a estar en un inicio. Si tengo un cultivo donde es en guías secundarias, imagínense, primero avienta la guía primaria, y luego que la guía secundaria. Entonces en lo que va, y ahí es donde me da el rendimiento, o sea, y si hay mucha sal, o sea, tengo yo que ver eso. Digo, así hay como para otras especies, qué cosas hay que ver. Aquí nomás les ejemplifico así con una, pero más que nada que se lleven los conceptos, tengo que ver eso. Nosotros un error que hacemos es de que se siembra, y generalmente aclaran las plantas más chiquitas. ¿Y qué era lo que estábamos haciendo? Estábamos aclarando el poinset, que viene como polinizador en estas. Entonces, pues nos fallaba. En cambio, cuando incluso sembrábamos un poquito antes el poinset e hileras de puro poinset, no, nuestros rendimientos, nosotros llegamos a tener un momento dado, no les miento, un rendimiento más alto a nivel mundial. A ese nivel estábamos.